atención, vamos a Mateo capítulo 25, versos 1 al 13. Mientras que usted llega ahí, ¿verdad? Voy a darle lectura para estar recordando un poquito lo que el Señor, ¿verdad?, está intentando enseñar a sus discípulos. Mateo 25, versos 1 en adelante. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor o 10 vírgenes, ¿verdad?, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron, o las vírgenes, ¿verdad?, y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y cerró la puerta con llave. Verso 11. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor o vírgenes, se quedaron fuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió: créanme, no las conozco. Y rápidamente, para tener, ¿verdad?, un resumen de lo que habíamos ya hablado, amados, tenemos que entender que el Señor siempre utilizó, ¿verdad?, las parábolas simplemente para dar una enseñanza espiritual, algo natural, algo cotidiano. Lo veía, lo tomaba y hablaba en parábolas. Ahora, los que no eran sus discípulos no las entendían, aunque fueran simples. No sabían en verdad lo que el Señor quería decir. Y esa era la intención del Señor. La intención del Señor era, amados, que los que no le seguían y los que no tenían interés realmente, ¿verdad?, en aprender, pues entonces no entendieran. Y Él siempre utilizó las parábolas para enseñar algo que realmente era importante para Él que nosotros supiéramos. Y prácticamente dijimos que esta parábola se dirige a la generación, ¿verdad?, que verá el regreso de Jesucristo. Porque aquí la enseñanza es acerca, ¿verdad?, del regreso del novio. Recuerden que el libro de Apocalipsis nos dice que nosotros, la iglesia, somos la ¿qué? La novia, la prometida, la esposa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el novio que va a regresar por su iglesia para poder estar con ella para siempre. Es un simbolismo, una parábola de matrimonio. Entonces aquí las 10 vírgenes representan, ¿verdad?, a los que están esperando al novio, a los que están esperando que el Señor regrese. El Señor, ¿verdad?, muy claro, es el novio. Y estuvimos viendo precisamente, amados, que lo que representa cada uno de los símbolos que hay aquí, ¿verdad?, es la lámpara, representa la luz. Cada una de ellas tenía lámparas. Recuerden que era una costumbre, y se lo expliqué un poquito, ¿verdad?, esperar que las novias estuvieran en espera que el novio regresara. Cuando él había dicho la fecha, más o menos regresaré para tales días para hacer la boda, ellas tenían que estar listas, preparadas, ¿verdad?, vestidas y esperándolo. Entonces era incierto el día exacto y la hora exacta que iba a llegar el novio, y por eso ellas tenían que estar listas. Y las lámparas que ellas tenían pues eran una forma de estar listas. Si el novio llegaba en la noche, ellos podían prender su lámpara y recibirlo. Entonces las lámparas que tienen cada una de estas mujeres, de cada una de estas esposas, perdón, de estas novias o vírgenes, ¿verdad?, representa la luz, el testimonio. El esposo es Cristo. El tiempo de espera es este tiempo donde nosotros estamos con la esperanza que nuestro Señor regrese, hermanos. El clamor de medianoche, cuando dicen ya regresó el novio, ese clamor, hermanos, es precisamente también el día en que la trompeta sonará y nos dirá que el Señor Jesucristo está regresando, ¿verdad?, por segunda vez. Y el aceite, el famoso aceite que se les acabó a las vírgenes o a las 5, ¿verdad?, novias necias, representa, dijimos, al Espíritu Santo. Ahí es donde nos quedamos, ¿verdad?, hace 2 semanas. Y aquí es donde tenemos que entender, amados. Vamos prácticamente, ¿verdad?, a Gálatas capítulo 3, verso 14.
Gálatas capítulo 3, verso 14. Dijimos que eran 10 mujeres, 10 vírgenes, 10 novias, esperando al novio. Tenían la misma ilusión, tenían la misma fe que el novio iba a regresar, que iba a casarse con ellas. Todas tenían lámparas. Al inicio todas tenían aceite, pero el tiempo fue pasando y 5 se quedaron sin aceite. Y dijimos que también la escritura dice el Señor, todas se durmieron esperando, todas las 10. Pero hay algo, hermanos, que distingue a las 5 sabias de las 5 necias. Todas eran mujeres, todas las estaban esperando, todas tenían lámpara, todos tenían aceite al inicio, todas se durmieron. Parece que todas son iguales, estas 10 mujeres, pero 5 tenían aceite extra. Y aquí es donde tenemos que entender, amados, que hoy tenemos al Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Y el Espíritu es lo que nos hace realmente, amados, tener la fe de poder esperar, atravesar tribulaciones, atravesar pruebas, atravesar todo tipo de sufrimiento y dolor. Y aunque a veces desmayamos, la fe y la esperanza siguen por medio del Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 14, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Fíjese bien, los judíos por mucho tiempo fueron el pueblo de Dios exclusivamente, y había un gran orgullo en ellos que Dios les había dado sus promesas, su poder, por medio de ser descendientes físicos, por medio de la sangre de Abraham. Si tú eras hijo de Abraham, eras judío, y entonces tenías, por decir así, ¿verdad?, las promesas de Dios. Pero ¿qué pasa con todos los que no éramos descendientes de Abraham? ¿Dónde quedamos? Y aquí es donde el Señor ya en su eternidad había planeado este plan de redención, este plan de salvación. Y cuando vino Cristo, Dios manifestado en carne, hermanos, ahora el Señor Jesucristo abrió la puerta no nada más para los judíos, sino para todo aquel, ¿verdad?, que por medio de la fe, vuelvo a leer Gálatas capítulo 3, mediante Cristo Jesús, dice Pablo, Dios bendijo a los gentiles. ¿Mediante quién nos bendijo Dios? Mediante Cristo. ¿A quién? A nosotros los gentiles, los que no somos judíos. ¿Cómo nos bendijo? Con la misma bendición que le prometió a Abraham. Aquí quiere decir, hermanos, que ya no hay diferencia entre los judíos y entre los gentiles en cuanto a las promesas de Dios. Son diferentes los pactos, pero en cuanto a las promesas de Dios, todos somos amados por igual. Dios no ama más a los judíos que a los gentiles, ni ama más a los gentiles que a los judíos. Dios nos ama igual a ellos y a nosotros. Y por medio de la fe, hermanos, lo que le prometió a Abraham, ahora también nos es prometido ¿a quién? A nosotros. Y viene la pregunta, ¿qué es, hermanos, la mejor y mayor promesa que Dios le dio a Abraham? Te daré una multitud como las estrellas del mar, o sea, tu descendencia será grandísima. Esa será la mejor promesa. Te daré toda la tierra que tu pie pisare. Esa será la mejor promesa de Abraham. Te haré famoso y todas las naciones serán benditas por medio de ti. Será la mejor promesa de Abraham. Amados, la mayor y mejor promesa de Dios es Dios mismo. Abraham, yo seré tu Dios, yo seré tu protector, yo seré tu proveedor. Dios mismo es la mayor promesa a Abraham. ¿Cuál es la mayor y mejor promesa de Dios para los gentiles, amados? Cristo Jesús, Dios mismo. Dios mismo, Jesús es salvación. Y dice,
a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, no por medio de la sangre de Abraham, donde yo soy hijo, ¿verdad? De uno de los hijos 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 de los nietos de Abraham. No por medio de la sangre de Abraham, sino por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Por medio de la fe, el Espíritu Santo nos ha sido prometido. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, el Espíritu de Cristo. Y aquí es donde entonces el Espíritu de Cristo, hermanos, en la vida del creyente, es lo que en realidad, hermanos, hace que el creyente, inclusive aunque se duerma en su espera, cuando despierte, reacciona y esté lleno aún, ¿verdad?, de esa esperanza y de esa fe en el Señor. Y aquí es donde vamos a este tercer principio que vemos que el Señor está hablando en la parábola, ser llenos del Espíritu Santo. Todas eran mujeres, todas estaban esperando al novio, todas tenían lámparas, al principio todas tenían aceite, pero al parecer muchas no tenían aceite suficiente, no estaban llenas de. 5 de ellas sí. Y aquí es donde entonces, amados, es el Espíritu, ¿verdad?, de sabiduría el que nos guía a entender los tiempos, las ocasiones, las necesidades espirituales que cada uno de nosotros tenemos, para entonces darnos por completo a que el Señor esté llenando, amados, nuestra vida. Y esta es la explicación por la cual, hermanos, 5 de estas mujeres vírgenes o novias eran prudentes. No hay otra explicación. Ellas tenían el Espíritu de sabiduría lleno, ¿verdad?, su corazón. Ellas, igual que las demás, se durmieron, eran humanas, pero el Espíritu que estaba en ellas era un Espíritu, ¿verdad?, de sabiduría, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, hace el maravilloso trabajo de mantenernos vigilantes y prudentes hasta la venida del Señor. En realidad, ¿verdad?, aquí mismo en Gálatas capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo hace una pregunta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 5. Vuelvo a preguntarles, o sea, Pablo ya les había hecho esta pregunta, ¿cuál? ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Aquí está hablando, hermanos, y acuérdate que él dijo que por medio de la fe es que se recibía el Espíritu. Aquí la pregunta es, a ver, ¿tú crees que Dios obra en tu vida? ¿Tú crees que Dios hace milagros? ¿Tú crees que Dios te transforma porque eres obediente a la ley? Y él mismo contesta, por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Prácticamente, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la permanencia, la fidelidad hacia el Señor no es porque estamos constantemente haciendo buenas obras, sino es porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Mira, yo no sé si antes de venir a Cristo, antes de conocerlo realmente, antes de humillarte, yo sé que todos intentamos ser buenas personas, intentamos ser buenas acciones todo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos buenas acciones y nos va mal? ¿Qué pasa cuando a la gente la tratamos bien, pero la gente nos trata ¿qué? Mal. ¿Qué pasa cuando yo soy paciente, cuando soy atento para con mis compañeros de trabajo, pero ellos no lo son para conmigo? Con el tiempo me voy ¿qué? Me voy cansando. Llega un punto que decimos, ¿hasta qué? Hasta aquí, ya no aguanto, porque esa es una obra humana. Todos tenemos una capacidad hasta cierto punto de aguantar, hermanos, cuestiones que no son gratas. Oiga, el Señor Jesucristo hace 2000 años dijo, he aquí yo vengo en breve, vengo pronto, velad y orad, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Eso lo dijo hace 2000 años. Y aún no ha venido el Señor. Para nosotros para la iglesia ha sido una larga espera, hermanos. Yo puedo decirle a mi abuela, la mamá de mi papá, ¿verdad? Ellos fueron misioneros en México desde los que tenían 20 años hasta que, ¿verdad?, murieron. Mi abuela, ella estaba segura que iba a ver al Señor venir. Inclusive hizo un canto ella escribió un pequeño canto que todos los días entonaba recordando, ¿verdad?, que el Señor ya venía.
pero cerró sus ojos y ahorita está durmiendo, ¿verdad? Está con el Señor y el Señor aún no vino. Y como ella, muchos cristianos a través de estos 2000 años han esperado la venida del Señor, hermanos. Inclusive en el libro de Corintios hubo una cuestión que la iglesia tenía como preocupación. Se estaban muriendo los cristianos y entonces decían, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que se están muriendo? El Señor no ha ¿qué? No ha venido. Y el apóstol Pablo es donde les escribe, hey, no se preocupen por los que ya durmieron, porque el día que el Señor venga, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo y luego nosotros que hemos quedado, seremos levantados. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, amados, la espera es muy larga, ha sido muy larga para la iglesia, para que el Señor venga. Y si tú crees que tú puedes resistir hasta que Cristo venga en este mundo sin su espíritu, vas a fracasar. Se te va a cansar el caballo, decimos en México. No vas a llegar a la meta, hermano. No es por medio de tu fuerza, no es por medio de tu buen comportarte, no es por medio de tus buenas obras que el Señor, no, te vas a cansar de hacer buenas obras si las haces en la carne, o sea, si las haces en tu pensar. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios sea el que te llene para que, a pesar, hermanos, inclusive de que cierres los ojos, o sea, que mueras y no vino el Señor, mueras con la esperanza que el Señor te va a levantar entre los muertos. Y aquí es donde entonces, amados, Mateo capítulo 24, verso 13, el Señor hace esta declaración: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es fácil empezar una carrera, es fácil empezar a correr, es fácil empezar un trabajo grande, una construcción, es fácil empezar un negocio, entre comillas, ¿verdad? Lo difícil es permanecer y terminar la carrera. Lo difícil es permanecer y terminar la construcción. Lo difícil es permanecer, invertir y hacer que el negocio crezca. Eso es lo difícil, el permanecer, amados. Y no podemos permanecer esperando al Señor de la manera que Él quiere si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ni tú, ni yo, ni nadie puede si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Podrás tener fe en Dios? Acuérdate de esto. Jesucristo dijo, los demonios también creen y tiemblan. No basta con que tú creas, necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. No vas a poder, mi amado. Y esta parábola el Señor la está contando para nosotros, los que estamos viviendo ya al final de los tiempos. Mi iglesia, las 10 vírgenes, ¿verdad? Mi iglesia me está esperando, pero es una espera larga y todos se durmieron, las 10 vírgenes. Pero cuando viene el grito, ¿verdad?, de que viene el novio, 5 de ellas estaban listas porque estaban llenas del Espíritu de Dios. Y los creyentes verdaderos, amados, duran fieles hasta que mueren, duran fieles a través de las pruebas, duran fieles a Dios a través de la adversidad. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versos 19. Ok, vamos a leer desde el 18. Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Es una advertencia del apóstol Juan a la iglesia, amados. Queridos hijos, llegó la última hora. Acuérdate que la parábola, su principal evento es la venida del Señor, el fin de los tiempos. Juan dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Anticristo es cualquier espíritu, hermanos, cualquier movimiento que se opone a Cristo, no es precisamente una persona, porque aquí dice, y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Verso 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias. ¿De dónde salen los anticristos? ¿Del infierno? No. Juan dice, estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros, pero al irse demostraron que no eran parte de nosotros.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? 10 prometidas, 10 novias, 10 vírgenes esperaban todas con seguridad al novio. Pero en realidad 5 de esas 10 vírgenes, según la parábola, no estaban llenas del Espíritu, aunque estaban esperando al Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención a la parábola, hermanos. Tal vez tú estás esperando al Señor y tal vez tú crees que eres una de las 10, una de las 5 sabias. ¿Cuál es la prueba? Que en realidad eres de las 5 sabias y no de las 5 necias. La única prueba es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. No estoy hablando, amados, de cosas sobrenaturales. Estoy hablando de vivir dominado por el Espíritu del Señor, en humildad, en amor, en paciencia, en santidad, en prudencia, en sabiduría. Vivir sabiamente, vivir como el Señor nos ha pedido vivir. Esa es la prueba de que eres una de las 5 vírgenes que en realidad cuando vino el Señor estaban listas. Y no las buenas obras que puedas hacer, no lo que le puedas demostrar a los demás por fuera, no los milagros que puedas realizar, no las profecías que les puedas decir, sino realmente en el interior, si tu lámpara está llena del Santo Espíritu de Dios y estás viviendo conforme a su voluntad. Esa es lo único que te va a salvar, amados, de que el Señor te deje afuera, te cierre la puerta y te diga: no te conozco. Salieron de nosotros, pero en realidad nunca eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no eran de nosotros. Muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores y muchos falsos cristianos se reúnen también los domingos. También hacen campañas, eventos, también tienen misiones. Obran milagros, hablan en lenguas, hacen diferentes tipos de ministerios, como la iglesia del Señor. Pero no son de nosotros. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre, y ya saben la historia. Hicimos, el Señor no los conozco. Pero a los que reflejaron el carácter Cristo, el carácter justo del Señor Jesucristo: tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve desnudo, entren benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque a estas personas sí les fue dado entrar al reino de los cielos, porque el Espíritu que estaba dentro de ellos era el Espíritu de Cristo, hermanos, que les hizo reflejar la luz del Señor, y no obras que ellos en su espiritualidad, ¿verdad?, decían, y estaban ellos aferrados a creer: yo soy del Señor porque yo hago milagros. No, tú eres del Señor porque su Espíritu está en ti y hay que reflejarlo, como el Señor Jesucristo lo dice. El Espíritu de Dios, hermanos, es Dios mismo. Es Dios mismo dentro de nosotros. Él fluye en nuestras vidas dependiendo cuánto tú te humilles y te sujetes a Él. Hay una cosa, hermanos, que el Señor nunca va a violar: nuestro libre albedrío, nuestro libre pensamiento. Él nunca va a obligarte a creer en Él. Él nunca va a obligarte a hacer algo que Él quiere que hagas. Él tiene la autoridad para hacerlo. Él te puede obligar, mas no lo hace. Porque acuérdate, el primer principio del Señor Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es ahí, amados, donde nosotros tenemos que entender que esta es la razón por la cual Pablo amonestó a Timoteo, cuando en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Acuérdate que el Espíritu Santo es representado por el aceite y también por el fuego, muchas veces en la palabra. Y aquí es que el Espíritu que Dios ha puesto en ti, el Espíritu Santo, esté avivado, que estés viviendo en ese espíritu de sabiduría que te dice cómo a Dios le agrada que vivas
y que tú andes caminando en ese espíritu, para que puedas entonces realmente estar seguro que estás esperando la venida del Señor de la manera correcta. Pablo también advierte, perdón, en 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues al espíritu, no menosprecies las profecías, examina, retén lo bueno, apártate de lo malo, pero no apagues al espíritu. A Timoteo le dice, aviva el fuego del don de Dios, o sea, llénate del espíritu. Y luego en Tesalonicenses, no apagues al espíritu. Y luego Pablo nuevamente dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Una y otra vez Pablo entendió, hermanos, que no era porque él era hijo de Abraham, porque él era de la tribu de Benjamín, porque él era fariseo de fariseos, porque él había estudiado con el mejor maestro de aquel tiempo de los judíos, que es Gamaliel. No es porque él era perfecto en cuanto a la ley, ¿verdad?, de los judíos, porque él decía, hermanos, que él era mejor que todos los de su generación. Pablo era un señor religiosote, ¿verdad? O sea, un don Pablote, donde todos lo habían visto que en las obras era perfecto, pero su corazón estaba, ¿qué? Lejos del Señor. Fue hasta que el Señor vino y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pablo no lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. ¿Tú crees que me estás sirviendo? ¿Tú crees que lo que estás haciendo me es agradable? No, me necesitas a mí. No toda la buena santidad y los buenos actos que tú crees tener, ni las buenas credenciales que tienes. Necesitas mi espíritu. Necesitas ser lleno de mí. Y el apóstol Pablo, hermanos, no apagues al espíritu, aviva el fuego del Dios que está en ti. No te embriagues con vino, sino que sé lleno del espíritu. Y aquí, amados, es donde nosotros tenemos la responsabilidad de avivar el espíritu de Dios por medio de la vida devocional. Esto lo vimos ya hace tiempo en los estudios de los miércoles. Las disciplinas espirituales. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? No es, hermanos, de la manera en que ven, llénalo, espíritu. No es de esa manera. No es un acto de hombre que te llena. Es una vida dedicada a Dios la que te llena del Espíritu Santo. No hay otra manera, amados. Tienes que rendirte a Cristo cada día. Buscarlo a Él, amados, en oración. Y no en una oración egoísta como tú quieras orar, sino como la palabra de Dios te dice que ores. ¿Cómo te enseñó el Señor Jesucristo a orar en Mateo? ¿Cómo oró el apóstol Pablo en las cartas? ¿Qué pedía? Una vida de oración, una vida de escudriñar la escritura para adquirir sabiduría. Señor, quiero conocer tu palabra, Señor, quiero saber tus pensamientos hacia mí, Señor. Vivir escudriñando la escritura, vivir en oración, amados, para tener comunión con Dios. Y luego, como resultado, viene las obras en amor. Al vivir como Dios me dice, hacia con los demás, hacia con mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis vecinos, amigos, mi conducta, pero todo es por medio del Espíritu, no por medio de como tú crees, amados. Romanos 8:14. El apóstol Pablo, hermanos, una y otra vez, ¿verdad? Siempre nos conduce hacia Cristo, siempre nos conduce hacia aquella meta, hacia aquel Cristo que fue crucificado, pero que también fue después levantado de la tumba y que ahora reina, ¿verdad? Y que nos ha dejado su Espíritu. Romanos 8:14 dice que seamos guiados por el Espíritu de Dios. La promesa del Señor Jesucristo en Juan, amados, Él hablando y tratando de hacerles entender a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que yo envíe a otro consolador, ya no yo en carne, sino enviar otro consolador en espíritu, mi espíritu a ustedes, porque el espíritu, ese consolador, les va a recordar y les va a enseñar todas las cosas que yo les he dicho. No es el pastor, hermanos, quien te va a recordar y que te va a guiar. No es el apóstol el que te va a recordar y te va a guiar. No es tu líder del grupo Vida que te va a guiar. Es el Espíritu de Dios que ha prometido Jesucristo que te va a enseñar y te va a guiar. Pero eso es si estás dispuesto tú y crees en ese Santo Espíritu de Dios. Romanos 8:14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjate quiénes, los que son guiados por el Espíritu de Dios. No por una denominación, no por un pastor, no por un movimiento de la iglesia, un movimiento religioso, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y nada más te voy a decir esto, mi hermano. La guía, el mapa que usa el Espíritu Santo de Dios para guiarte es su palabra. Su palabra. No son las profecías que me pueda decir mi hermano Javier. No son las señales que yo esté viendo, ¿verdad? Fuera de la palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la que te va a guiar durante toda tu vida. Y aquí hay que tener mucho cuidado y sabiduría, hermanos. El Señor Jesús jamás se salió de las Escrituras. El Señor Jesucristo siempre decía, escrito está. Moisés dijo, Elías dijo, Joel dijo, Isaías dijo. El Señor nunca anduvo diciendo, el Señor me está revelando. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Porque cuando está escrito, hermanos, es un sello que el Señor, nuestro Dios, el Eterno, habló, y nosotros podemos entender y comprender que no es palabra de hombre, es palabra de ¿quién? De Dios, y podemos poner nuestra fe plena y completamente aquí, en la palabra, y no en lo que un hombre, pueda decir. Amados, Hechos capítulo 5, verso 32, nos dice a quién Dios le da su espíritu. Estamos hablando, ¿verdad?, que lo que diferenció, hermanos, a estas 5 prudentes mujeres de las 5 mujeres imprudentes y no sensatas fue la llenura del Espíritu, el vivir en el Espíritu. Y Hechos capítulo 5, versos 32, dice que el Señor le da su Espíritu a los que lo obedecen. No es a los que le aceptan. Son dos cosas diferentes. Yo te puedo decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón y ser salvo de la ira de Dios? Todo mundo va a querer aceptar a Cristo en el corazón y ser salvo. Nadie va a querer, no, yo me quiero perder. No, yo quiero sufrir en el infierno. Todos van a decir, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Cristo. Pero viene la siguiente pregunta: ¿quiénes están dispuestos a obedecer a Dios? Ah, caray, ahí sí ya es diferente. Porque aceptar a Cristo cualquiera, y aceptar la salvación todos lo queremos, amados. Pero Cristo le da su espíritu a los que lo obedecen. Y entonces la verdadera pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a humillarse y a obedecer la palabra del Señor para que Él les dé su espíritu? Ahí cambia la cosa. Ahí es donde la mayoría de la iglesia está engañada, creyendo que son de Cristo porque aceptaron a Cristo, pero no se han rendido a Él y no le obedecen. Y aquí es donde la palabra es clara: mi espíritu es dado a los que me obedecen. Y seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. No hay, hermanos, cómo discutir con la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios, hermanos, no está en nosotros, por más que hayamos aceptado, por más que hayamos pasado, por más que podamos enseñar la Biblia, por más que podamos manifestar milagros, no somos del Señor. El Espíritu Santo de Dios nos llena cuando somos obedientes a su palabra, cuando permanecemos en ella, fieles hasta el final, como el Señor Jesucristo dijo. Amados, si permitimos prácticamente, ¿verdad?, que nuestro suministro de aceite se agote, o sea, cuando dice no apagues al Espíritu, ¿verdad? En realidad, hermanos, los frutos del Espíritu de Dios no van a ser evidentes en nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en Gálatas, ¿verdad?, 5. Una forma de evidenciar, hermanos, si estás lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, y los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Entonces viene la pregunta, ¿no es si yo hago muchas buenas obras y estoy lleno del Espíritu? Si manifiesto dones y milagros, entonces no estoy lleno del Espíritu. No, hermanos, dice que si estás lleno de amor, gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, entonces es fruto del Espíritu en tu vida. Pero si no tienes el fruto del Espíritu, entonces, ¿qué espíritu está dentro de ti? ¿Cuál es el espíritu que está operando dentro de ti? Y esto es, hay que analizarnos, hermano. No voltees a ver ahí, oye, hermano, no, Señor, estoy lleno de tu espíritu. Tengo mi lámpara llena, Señor. Te estoy esperando de la manera correcta que tú, Señor, estás indicando que sea lleno de ti, Señor. Y amados, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Tenemos que entender que necesitamos estar listos para encontrarnos cuando Cristo regrese. Cristo regresará muy pronto, porque así dice la palabra: he aquí yo vengo en breve. Cuando ustedes le pregunten, a ver, ¿tú qué dices ser hijo de Dios? Pues ¿cuándo viene Dios? Pronto. ¿Y cómo sabes? Porque lo dijo. ¿Y por qué no ha venido en 2000 años? Porque para Dios un año es como un día es como 1000 años y 1000 años. El Señor es atemporal. Nosotros somos los que estamos aquí. Él es el que dicta. Él dice cuándo, pero Él dijo que viene pronto. ¿Estás listo tú para conocerlo, para enfrentarte delante de Él? Y amados, Cristo viene. Y la pregunta es, ¿estás listo para confrontarlo cuando Él regrese? Y aquí es donde habremos despreciado, hermanos, muchas veces la oportunidad de estar buscando la llenura del Espíritu. Y debemos entonces tomar el último principio que nos enseña la Escritura, hermanos: velar, estar atentos, velar. Mateo capítulo 25, donde está la parábola, el verso 5 nos dice: al tardarse el novio, todas las vírgenes les dio sueño y se durmieron. Todas les dio sueño y se durmieron. Y uno de los aspectos, hermanos, más cruciales de la parábola ocurre precisamente cuando la iglesia se duerme. Cuando estas mujeres están dormidas es cuando ocurre lo que están esperando que ocurra. Es como cuando uno siempre dice, ¿verdad? Cuando menos te lo esperas es cuando ¿qué? Sucede. Así va a ser. El Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga entre las nubes, las personas se casarán y se seguirán casando, o estarán trabajando. O sea, va a venir el Señor en tiempos que nadie lo espera. Inclusive el Señor dice: cuidado, velad y orad, para que no os sorprenda cuando el Hijo del Hombre venga como ladrón en la noche. En realidad, hermano, nosotros tenemos que entender que a través de los siglos muchos han tratado de predecir cuándo regresará Cristo. Este jueves yo conocí una persona que tienen un pensar, hermanos, que ellos saben cuándo viene el Señor Jesús. Y a través de muchos estudios que ellos han hecho, a través de las estrellas, saben dónde está precisamente el Señor, dónde se encuentra ahorita, ya bajando. Yo voy a estudiar más esa doctrina, porque yo sé lo que piensan los católicos, sé lo que piensan los mormones, sé lo que piensan los testigos de Jehová, sé lo que piensan los musulmanes, pero esta nueva tendencia no la conozco bien. Y la voy a estudiar porque muchas personas están creyendo, y muchas personas han creído a muchos de estos hombres que dicen saber que por medio de un ángel que les está revelando, que los mandó el Señor Jesucristo, ese ángel, saben exactamente. Y ellos lo creen con todo su corazón. Pero amados, la parábola nos dice que la venida del Señor ocurre cuando están dormidas, cuando pensaron, ellos no pensaban que en ese momento iba a venir. Y aquí es donde tenemos que entender que habrá una larga demora, hermanos. ¿Cuántos años tienes de haberte humillado ante el Señor y de seguirlo? ¿Cuántos años tienes y no ha venido el Señor?
Y aquí la pregunta es, ¿estás listo para seguir esperándolo hasta que mueras? ¿Cuántos años más el Señor te dará de vida? 10, 20, 30, 40 años más, luchando, esperando. ¿Estás listo? Si no tienes al Espíritu Santo en tu vida lleno, no estás listo. Y no vas a llegar al final. Y no lo vas a lograr. Nada más es por medio del Espíritu. Pero al velar, o sea, al estar atento, hermanos, lo que hagamos durante este tiempo que el Señor venga revela mucho sobre la fe y la convicción que tenemos. O sea, ¿cómo estás viviendo en este momento? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Los viles? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Tu bienestar? ¿El futuro de tus hijos? ¿Qué es lo que te preocupa más? Porque como vives es lo que refleja tu esperanza del futuro. Estamos viviendo como si el Señor ya fuera a venir. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, hermanos, nuestros recursos, nuestra fuerza en estar buscando ser llenos del Espíritu de Dios, o estamos dormidos en las cuestiones de este mundo. Y aquí es donde entonces, amados, Jesús advierte que algunos empezarán a ignorar y quebrantar los mandamientos, deslizándose nuevamente hacia lo que el mundo hace. Y el Señor muchas veces dice, velad y orad para que las afanes de este mundo, ¿verdad?, no se apoderen de ustedes. Hermanos, este mundo tiene muchos afanes, bastantes. Yo y cualquier otro predicador y pastor tenemos que comer, y tenemos hijos, y tenemos esposa, y tenemos cuestiones económicas. O sea, no crea que por estar aquí arriba, ¿verdad?, ya uno está exento, ¿verdad?, de las cosas del mundo. No, hermanos, tenemos que batallar tal cual usted batalla con el pecado todos los días de su vida. Todos los días. Y aquí es, si no estoy velando, si no estoy como el Señor Jesucristo, levantándome temprano, buscando del Señor, buscando su presencia, buscando su voluntad en la Escritura y derramándome, pues en realidad, hermanos, estamos viviendo dormidos. Estamos viviendo, ¿verdad?, de una manera que no estamos esperando realmente al Señor que venga ahorita, sino que cuando yo esté listo. Y la pregunta es, ¿cuándo estarás listo? Mañana. ¿Y si viene hoy el Señor? ¿El próximo año? ¿Y si viene este año el Señor? Deja tú que no venga el Señor, que tú te vayas, que yo me vaya. Amados, en la parábola es muy notorio que todas las vírgenes se durmieron, mientras esperaban al Señor Jesús. Ya las maté, ¿verdad? No, se durmieron, no se murieron, se durmieron. Sí, ahorita ya están muertas, pero en aquel tiempo estaban dormidas. Pero amados, los que están llenos del Espíritu también se duermen. ¿Te acuerdas esa noche en el Getsemaní, en el jardín? El Señor Jesús ya sabe que lo van a prender para llevarlo a la cruz, y le dice a 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Santiago, vengan conmigo, y los lleva aparte de los demás, ¿verdad? Y les dice, oren conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren por mí. Y dice que él se va un poco más allá, ¿verdad?, y se inclina a orar. Y como alrededor de una hora regresa. ¿Y qué pasó con sus 3 amigos que les había pedido que oraran por él? Estaban pero trabados, como muertos, ahora sí, ¿verdad? Y el Señor los despierta. Hey, oren conmigo, por favor. Se vuelve a ir el Señor, regresa. ¿Cómo los vuelve a encontrar? Otra vez dormidos. Una tercera vez les dice, velen y oren conmigo, velad y orad para que estén listos. Se va el Señor, vuelve a orar, regresa, los vuelve a encontrar dormidos, y luego les dice, ya duerman, la hora ha llegado. Fíjense bien cómo el Señor les dice, ya duérmanse, la hora ha llegado. Amados, muchos de nosotros estamos así. Queremos la vida devocional con Dios, queremos orar, queremos tener ese tiempo con el Señor, pero los afanes de la vida, ¿qué? Son muy pesados, ¿verdad? Nos duermen. Velad y orad, pues no sabéis ni el día de la hora. Mateo 5:23. Velar, prepararse, hermanos. La palabra velar quiere decir estar preparado, estar lo mejor posible listo. Nunca serás perfecto, no busques la perfección,
Cristo no te mandó a buscar la perfección, hermanos, porque no la vas a poder lograr. No la vas a poder lograr. Cristo te mandó a seguirle. Él va a tener misericordia de tus errores, pero apártate del mal. O sea, esto no es para que digas, ay, qué padre, el pastor está diciendo que puedo pecar. No, no, no. Lucha, apártate, huye. Y si mientras huyes tropiezas, dijo el chavito sin querer queriendo, hay misericordia. Pero si vives deliberadamente en pecado, o sea, si te vale gorro, hermanos, y tú sigues tu vida de pecado, nada se puede hacer por ti. Pero si estás velando, si estás preparándote día a día, hermanos, en la manera que tú entiendes, con lo que tú sabes, no es necesario que te sepas toda la Biblia para que el Señor te haga suyo y te llene. Por ahí me decía una maestra, preocúpate no por lo que no sabes, preocúpate por lo que sí sabes y no haces. Con lo que ya sabes, analízate. Señor, yo sé que yo debo hacer, lo estoy haciendo. No, Señor, ayúdame, Señor, porque yo sé que tengo que hacer para ti, Señor, y no lo estoy haciendo. Amados, velar, prepararse en la manera que vives. Solo vamos a poder velar, hermanos, si el Espíritu está en nosotros y tenemos aceite. Y eso es, ya te lo dije, ¿cómo me lleno del Espíritu? Tu vida devocional con Dios, tu día a día, tú solo. No es de que todos los días evangelices, hermanos. Ese es un fruto que el Espíritu da cuando tú estás lleno. No es de que todos los días hagas un acto de amor y de misericordia para con alguien. No. Mira la vida del Señor Jesús. Todos los días Él se levantaba buscando a su Padre. Y entonces durante el día el Padre, Jesús no andaba buscando a ver a quién. Muchachos, busquen a ver a quién sano. Busquen a ver a quién le predico, muchachos, porque el Padre dice que necesito salvar almas. Jamás. El Señor buscaba a su Padre, y cuando Él andaba caminando, ¿quiénes venían a Él, hermanos? La gente, los enfermos y los perdidos. No es de que el Señor andaba busque y busque, tengo que evangelizar a alguien cada día porque si no el Señor me va a castigar. No, hermanos, no es así. No se trata que tú busques al Señor, eso sí, todos los días. Una vida devocional con el Señor. Y Él, hermanos, va a poner las personas, la gente, los lugares a los cuales tú vas a ir y hablar. Dios les bendiga, muchachas. Qué bueno que nos acompañaron. Dios les bendice. Amados, velar es permanecer fieles. Estar velando es mantenernos lejos del pecado. Velar es estar practicando la palabra de Dios, practicar. Y en realidad vamos a 1 Corintios capítulo 16 y este verso lo tomamos los varones como un lema, ¿verdad? Que cada vez que teníamos nuestra reunión de varones hace mucho tiempo, lo recitábamos, porque empieza precisamente así, dice, velar. 1 Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. Empieza así, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo nos da como una listita de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Pero la primera dice velar. O sea, mantente preparado. Estar firme en la fe. Portarte varonilmente, hermanos, se refiere, ¿verdad? Es enfrenta las cosas de una manera, ¿verdad? Consciente. No escapes a tu vida, no escapes a lo que el mundo, ¿verdad? Viene y te enfrenta. Amados, la conclusión de la parábola prácticamente nos dice que no importa la cantidad de fe, la cantidad de valor, la cantidad de carácter, de convicción, de dones, de buenas obras que tú tengas. Lo que importa es el aceite que está dentro de ti. ¿Qué tanto estás tú lleno y dominado por el Espíritu de Dios? No vas a ser presentado delante de Dios si no estás lleno de su Espíritu. Y aquí es donde en realidad tenemos que entender que el Señor Jesucristo va a someternos a prueba durante nuestra vida, porque quiere que estemos listos. Las pruebas que pasas
tú y yo, hermanos, cada día, no son para que te rajes. Como dicen los tejanos, no son para que cuites. Las pruebas que el Señor pone, hermanos, es para que te prepares, para que estés listo. Es para que cuando Él venga no estés sin aceite, sino que estés lleno, para que a través de la vida tú hayas visto la fidelidad de Dios a través de todas las circunstancias adversas que tú y yo vivimos, todo el sufrimiento que pudiste enfrentar, enfermedades, situaciones económicas, situaciones legales, situaciones emocionales, amados. Todo eso, amados, por medio de la fe y andando en el Señor, nos van a dar la certeza, ¿verdad?, que hemos permanecido, no porque somos buenos y porque tenemos buenas obras y buenos dones, sino porque el Espíritu de Dios ha estado ¿dónde? Lleno, ¿verdad? Lleno en nosotros. Necesitamos estar seguros de lo que tenemos, que tienes en tu vida, que tienes dentro de ti, que tienes en tu corazón. ¿Quién es el Espíritu que opera dentro de ti? El Espíritu de Dios. Y termino con Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Lo voy a leer desde el 12. Dice: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, porque acuérdate que los 12 apóstoles que el Señor escogió eran judíos. Los primeros 3,000 que se convirtieron al Señor en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, eran judíos. Por eso dice Pablo: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, el evangelio, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Recuerdas que Pablo dijo que lo prometido a Abraham ahora la recibimos como herencia por medio de la fe de los gentiles? Aquí está. El Espíritu, es verso 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Gentiles, no necesitas ser judío para ser del pueblo de Dios. Él ha comprado los derechos de los gentiles para ser también su pueblo. No importa si eres mexicano, tejano, tamaulipeco, hondureño, guatemalteco, venezolano. Todos somos un mismo pueblo, el pueblo de Dios. Él nos ha comprado, hermanos, para que seamos su pueblo, y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amados, el Espíritu Santo de Dios que viene a morar, o sea, a vivir en la vida de una persona, cuando esta persona no nada más acepta al Señor, sino cuando esta persona se humilla, o sea, se entrega para obedecer al Señor, entonces, entre más obedecemos, más el Señor nos llena de su Santo Espíritu. Entre más obedecemos, más sabiduría empezamos a obtener, porque empezamos a vivir en la voluntad de Dios, y más vamos a tener ese espíritu lleno, listo para que cuando el Señor venga, hermanos, no nos pase lo que les pasó a las 5 vírgenes imprudentes que se quedaron fuera porque pensaron que era suficiente lo que ellas habían hecho, sino que las sabias siempre dijeron: no es suficiente con lo que tenemos, tenemos que tener más, tenemos que llenarnos más, tenemos que obedecer más, tenemos que buscar más al Señor, tenemos que dar más, tenemos que amar más. Y aunque estuvieron dormidas un momento, hermanos, cuando el Señor vino,
estaban listas porque el Espíritu estaba completamente lleno de ellas. Y aquí hay un deseo y un anhelo del Señor, hermanos. El Señor quiere derramar su Espíritu sobre nosotros y quiere llenarnos, pero solo los que estén dispuestos a obedecer serán llenos. No en este momento, hermanos, sino a partir de este momento, conforme nos dispongamos cada uno a vivir. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. Ahí donde tú estás, si tú quieres, ¿verdad? Ahí donde estás, ora al Señor. Ora al Señor pidiéndole, ¿verdad?, su llenura. Si tú quieres, digo, no tienes que hacerlo, pero si en tu deseo está: Señor, lléname, Señor. Yo reconozco que necesito, Señor, ser lleno de tu Espíritu, Señor. Yo reconozco, Señor, que no he buscado como tú, Señor, me lo dices en la palabra, el ser lleno de ti. Señor, danos arrepentimiento genuino, Señor, ese arrepentimiento que nos hace alejarnos del mal y de nuestro pecado y nos hace acercarnos hacia ti. Mis hermanos y yo, Señor, necesitamos tanto de esa guía que tú eres, Padre, de esa guianza que viene del cielo, porque no sabemos hacer bien las cosas, Señor, porque nuestros pensamientos humanos, Señor, se interfieren mucho con lo que tú quieres en nuestra vida, Padre. Nuestras emociones y nuestro carácter luchan, Señor, con tu Espíritu, y es una lucha entre la carne y tu Espíritu, Señor, y necesitamos que tú, Señor, nos domines, que sea tu Espíritu Santo que nos da esos pensamientos puros, Señor, hacia el bien, que nos domine esas emociones que a veces quieren salir, Señor, y hacer cosas en contra tuya, Señor. Necesitamos primeramente reconocer nuestro error, Señor, y pedirte perdón. Y, Señor, pues ese clamor, el anhelo de decir: Señor, ayúdame a empezar a que tú me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, a buscar en ti, Señor, todos los días, para encontrar, Señor, lo que no tenemos. Ayuda, Señor, a mis hermanos, donde quiera, Señor, en el mundo que se invoque, Señor, a tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, que haya humillación, donde quiera que haya obediencia hacia ti, Señor. Escucha la oración, Señor, de los que clamamos a ti, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti, Padre Santo. En ti hay libertad, Señor. En ti, Señor, podemos tener libertad de nuestro propio espíritu para ser llenos del tuyo, Señor, y hacer así que se cumpla tu palabra cuando dijiste: y conocerás la verdad